Hola. Alejandro querido, bienvenido. Te estamos ¿Cómo dando estás? Bien, bien. Gracias por acompañarnos una vez más. Te estamos dando la bienvenida y la oportunidad de que nos hagas una presentación sobre lo acordado. No, pero quedamos en que va a empezar Cecilia primero y yo con los otros con Per- los otros participantes, después recién voy yo. Yo en algún momentito me perfecto, puedo desconectar perfecto. la cámara. Una pregunta, si yo me desconecto la cámara, ¿me desconecto de la... ¿Tengo que estar todo el tiempo con la cámara prendida? Sí, me dicen que sí, por favor. Ah, perfecto. Este, eh, Manos libres para que ustedes, sé que ustedes estuvieron trabajando en equipo, así que cómo se organizaron, va a ser seguramente la mejor presentación. Adelante, gracias. Bueno, buenos días a todos. No quiero repetir lo que ya dijo el rector y también el profesor Radi. Simplemente nosotros, nos organizamos un poquito. Ayer estuvimos conversando con Santiago y con Alejandro y con Adriana para ver cómo organizar esta mesa. Y bueno, y pensamos que la primera exposición la hiciera Adriana, luego hablar a Santiago y luego hablar a Alejandro. No los voy a volver a presentar porque ya los presentó Mario. Y simplemente porque la idea es que tanto Adriana como Santiago se desempeñan en el área de la virología, y si bien los aspectos a los que nos vamos a estar refiriendo en la jornada no se refieren solamente a la producción de vacunas contra patógenos virales, bueno, un poco lo que nos convoca es esta pandemia que ha estado muy marcada, ¿verdad?, por la presencia de un patógeno viral. Y entonces pensamos que era una buena excusa arrancar con el ejemplo de lo que está pasando con este patógeno viral, como para plantear una serie de preguntas, de problemas, de desafíos que tiene la humanidad en torno a este tipo de patógenos, y acordamos que esa parte de la charla la hicieran Adriana y Santiago. Y luego Alejandro va a plantear también por lo que es su área de especialidad, que es la biotecnología y el desarrollo de vacunas como campo también de trabajo académico, que planteara, bueno, los aspectos más particulares referidos a la posibilidad nacional de producción de vacunas que tenemos, que nos hace falta y esas cosas. O sea que ese fue el orden que acordamos. No está previsto que yo haga ninguna exposición, sino eventualmente actuaré de moderadora entre los tres, y bueno, vamos a ver, ojalá que el mensaje se entienda, y por supuesto, ojalá que veo que está abierto también el chat para preguntas de la gente que está siguiendo el seminario. En la medida de lo posible buscaremos atenderlas también. Así que entonces, adelante Adriana, arrancamos con tu presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y voy a ir rápidamente a compartir pantalla. A ver si lo logro. ¿Se ve? ¿Hola? Adriana, no se ve la presentación, me dicen. Seguí nomás, seguí. ¿No se ve? ¿Y no la va a poder subir? No. Me dicen que no la vas a poder subir, Adriana, perdón. Ah, no se puede compartir. Debería dejarlo, pero no está funcionando. Técnicamente te debería dejar compartir, pero no está funcionando, no sé por qué. Bueno. Voy a tratar de que no sea muy densa la cosa, entonces. Un poco la idea que teníamos en esta presentación era dar un poco de contexto a la situación actual, ¿verdad? O sea, si bien obviamente estamos ante una situación de salud pública
muy importante. Me parecía importante también plantear la pregunta de por qué estamos donde estamos en lo que son las enfermedades virales emergentes, ¿sí? Y entonces, un poco comentar... Sí, está con la presentación, ¿sí? La estamos viendo todos. ¿Se está viendo? Ah, perfecto. Sí, sí, gracias, genial, perdón. Genial. No, genial. Entonces, brevemente, para ponernos en contexto, cuando hablamos de enfermedades virales o enfermedades emergentes en general, como la que estamos viviendo en este momento, son virosis que han aparecido en una población recientemente o que han aumentado su incidencia o modificado su distribución geográfica de forma súbita o que se encuentran en riesgo de aumentar en un futuro cercano. Esta definición es importante porque abarca virus desconocidos o previamente no detectados, virus conocidos pero que han aumentado su área geográfica o están afectando a otras poblaciones, virus que ya conocíamos pero que no conocíamos su rol en determinadas enfermedades, o bien, como hemos visto en otras situaciones, la reemergencia, ¿tá? Es decir, virus que en el pasado no estaban presentes o no eran un problema de salud pública, pero que aumenta por determinadas circunstancias su circulación en determinada área geográfica. Y lo primero que tenemos que tener en mente para hablar de estos temas es que siempre se trata de fenómenos complejos y multifactoriales, y por lo tanto su control del punto de vista sanitario en general es bastante difícil, ¿sí? Tenemos que tomarlo como elementos o como problemas de alta complejidad, donde su surgimiento y su control tiene que ver con muchas puntas, con muchas partes del problema que pasan por el agente en sí, su biología, sus características, también por el hospedador, por el individuo, por la población, por el ambiente, ¿verdad? Y por supuesto las políticas sanitarias, ¿sí? Acá nombramos algunas muy importantes, como son las vacunas, como son los fármacos, pero también el control de los vectores de las enfermedades y la calidad y la extensión de la atención a la salud en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, de la interacción y de digamos, de los componentes de estos fenómenos de emergencia viral, cada uno de estos, en diferentes situaciones, tiene peso y tiene relevancia diferente. Y el mensaje un poco que yo quería traer, y lo vamos a ir conversando un poco a lo largo de toda la presentación, es que estos fenómenos que ahora nos golpean, ¿verdad? Y nos generan enormes problemas, como ya el compañero Fernando Pereira ha comentado, de toda índole, no solo sanitaria, económica, social, etcétera, no son la primera vez que ocurren, han ocurrido y probablemente van a volver a ocurrir. La mayor pandemia que hemos vivido en la historia moderna, ¿verdad?, del siglo XX, recordemos que fue la pandemia de 1918-19 de la gripe A, H1N1, que se llevó entre 20 y 40 millones de fallecimientos, ¿verdad? Acá dos ejemplos, dos fotografías que en un punto, algunas no nos son tan ajenas, ¿verdad? Una de ellas es un hospital de campo en Estados Unidos, la otra es una manifestación en París a favor del uso de máscaras para protegerse de esa enfermedad que en ese momento realmente no se conocía de la gente, muy poco se conocía de su origen y de sus características. Y sin embargo, y junto con esto, si nosotros nos ponemos a mirar en los últimos 25 años, tenemos un conjunto de fenómenos de emergencia de mayor o menor entidad, ¿sí? Algunos con características de epidemia y otros de pandemia, y cuando empezamos a mirarlos detenidamente, vamos a ver que algunos de ellos son zoonosis, es decir, hay elementos de la fauna, ¿verdad?, de la fauna silvestre involucrados en la transmisión, como son los que están marcados acá, y por supuesto entre ellos el SARS-2,
cuyo origen, como sabemos, evolutivo está en la fauna, en los murciélagos, y también otro grupo importante de emergentes que son los virus transmitidos por mosquitos, que ya conocemos abundantemente, los brotes y epidemias de dengue, que es un virus ya endémico en las áreas subtropicales, fiebre amarilla, Zika, etc. Y si nos ponemos a analizar, ¿verdad?, algunas características comunes de estos patógenos, son virus que biológicamente tienen un determinado tipo de genoma, que es ARN. Como dijo Mario, no vamos a entrar en estos detalles, pero sí lo que vamos a decir y que lo que tenemos que tener presente es que estos agentes infecciosos tienen una gran capacidad de adaptación y una rápida evolución. Y esas características nos condicionan a la hora de buscar terapias, nos condicionan a la hora de buscar vacunas que sean seguras y que sean eficaces. Pero más importante o tan importante como conocer el agente es conocer las causas y los fenómenos, ¿verdad?, que están involucrados por detrás de la emergencia, porque si nosotros conocemos todo este conjunto, ¿verdad?, de fenómenos que influyen en la emergencia viral, tenemos una herramienta y una posibilidad de actuar para tratar de prevenir o de minimizar el impacto. Y acá lo que les traigo, no voy a leer uno por uno, pero son todas, es un ranking que proviene de un trabajo científico de las principales causas de emergencia o reemergencia de los patógenos humanos. Y nosotros, si miramos cada uno de ellos, vamos a ver que en todas estas virosis que yo les nombré previamente, al menos hay uno o más de uno de estos factores que están involucrados, ¿verdad? Desde los cambios en el uso de la tierra, desde las condiciones sanitarias malas en determinadas regiones de nuestro planeta, obviamente las propias características y la evolución de los patógenos, los cambios que se pueden producir rápidamente en estos agentes infecciosos. Por supuesto, la movilidad, los viajes internacionales, con los cuales nosotros podemos transportar rápidamente un vector o una persona infectada entre puntos distantes en el mundo. Y, por supuesto, asociado al cambio climático, a la distribución de los reservorios y los vectores, etc. Y las fallas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos importantes en los programas de salud pública. Cuando yo traigo estos factores que pueden parecer de repente teóricos, pero pensamos en las epidemias y también en la actual pandemia que estamos viviendo ahora y en las futuras, seguramente vamos a ver que muchos de estos factores están involucrados y ha sido demostrado que han influido en los fenómenos epidémicos y pandémicos. En el caso, por supuesto, de las arbovirosis, sin entrar en demasiado detalle, tenemos que pensar que el control de los vectores es un problema fundamentalmente social, ¿sí? No es solamente un problema biológico o un problema científico, tiene un componente social muy importante. Los cambios genómicos, que no los vamos a discutir, pero sabemos que la rápida evolución de los virus hace que las variantes surjan, que se adapten rápidamente a nuevos vectores, como en el caso de algunos arbovirus conocidos. La distribución geográfica de los vectores, que por el cambio climático muchas veces amplían su distribución y llevan a que determinadas virosis amplíen su rango geográfico. Y algo no menor, como vamos a comentar, la ocurrencia de brotes epidémicos, incluso a pesar de tener vacunas eficaces para su control. Caso típico, como vamos a comentar, fiebre amarilla o sarampión. En el caso de otros virus zoonóticos conocidos, como obviamente SARS, MERS, ébola, hantavirus, arenavirus, también los fenómenos de la deforestación, las malas condiciones sanitarias en nuestras poblaciones y fundamentalmente el tráfico, el consumo y el contacto estrecho con la fauna silvestre son disparadores y son elementos de riesgo para el surgimiento de las pandemias. Y como dijimos, y por eso un poco traigo a tierra
el leitmotiv, de verdad, de esta reunión. Incluso para algunas de estas virosis tenemos vacunas eficaces y tenemos terapias, como por ejemplo ya comenté la vacuna de la fiebre amarilla. En el caso del VIH no tenemos vacunas, pero tenemos terapias antirretrovirales que han funcionado bien y que han cambiado la caracterización de esta enfermedad en los últimos años. Para el caso de la influenza tenemos la vacuna anual que se va reformulando de acuerdo a los subtipos circulantes y que es muy relevante que tengamos una vigilancia mundial de los tipos virales que circulan para que esta vacuna se formule año a año. La vacuna contra el ébola en el contexto de los brotes de África e incluso algunas vacunas como la de la fiebre hemorrágica argentina, que es una vacuna que existe hace mucho tiempo, que es muy, muy eficaz y muy segura, pero que es una vacuna de las llamadas huérfanas. Y aquí introducimos otro tema que acá se comentó brevemente, que es el rol del Estado cuando una vacuna no es comercialmente viable, y entonces, como es el caso de esta vacuna, el Estado argentino tomó la posta y fabrica esta vacuna contra esta virosis, esta fiebre hemorrágica, que es una enfermedad bastante grave. Y en este momento tenemos, gracias al rápido y eficaz desarrollo del último año, un portafolio diverso e interesante de vacunas que nos van a ayudar y mucho a controlar el SARS-2. Y quería traer algo importante que me parece interesante puntualizar, que es la historia del sarampión, que la voy a contar muy brevemente, que es la historia de una vacuna eficaz y segura, como se dice, víctima de su propio éxito. Es una vacuna que se administra, que está en los esquemas de vacunación de muchos de nuestros países, y sin embargo, en el año 2019, fundamentalmente, hubo rebrotes, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo y también en las Américas, de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hemos bajado la guardia y hemos bajado los niveles de vacunación para un virus, como es el virus del sarampión, que es muy contagioso, mucho más contagioso que el SARS-2, y para el cual necesitamos tener elevados niveles de vacunación en la población. Esto tiene diferentes causas, ¿verdad?, que no nos da el tiempo para discutir ahora, pero es un ejemplo que tenemos que tener en mente y tenemos que pensar que cuando una vacuna que se usa hace muchos años, que ataca, ¿verdad?, a una enfermedad grave en la infancia, como es el sarampión, en determinado momento bajamos la cobertura vacunal por diferentes causas que si quieren luego se pueden discutir, y tenemos rebrotes de una enfermedad para la cual tenemos y ya hemos logrado una vacuna segura y eficaz. Y finalmente, quería dejar algunas reflexiones. Primero que nada, bueno, comentar que para muchas de estas virosis emergentes que comentamos, la única prevención está basada, o las herramientas que tenemos a la mano, se basa en la prevención y el control de los vectores y de los reservorios. Que los fenómenos de emergencia viral no son nuevos, como dijimos al principio, han ocurrido, seguirán ocurriendo, si no modificamos algunas prácticas, si no tomamos conciencia de que ciertas prácticas productivas nos llevan o fuerzan, ¿verdad?, este tipo de fenómenos, y también y fundamentalmente la forma en que interactuamos con los ambientes naturales. Incluso, como comenté, hemos tenido fenómenos de emergencia o reemergencia a pesar de tener vacunas eficaces y seguras. Lo que comenté también de que incluso en algunos casos tenemos las vacunas, pero por no ser económicamente redituables no hay una producción por empresas privadas, y sin embargo los estados en algunos casos pueden y deben tomar la posta, ¿verdad?, en ese tipo de políticas de prevención. Y por último,
dejar un poco una idea o una opinión de que tanto la génesis, la búsqueda, la parte básica, pero también la producción de vacunas y en un sentido amplio de biológicos que nos permitan combatir, diagnosticar, etcétera, deberían ser parte de las políticas públicas, tener un fuerte componente de políticas públicas de salud pública, y además deben ser diseñadas y ejecutadas como proyectos país de mediano o largo plazo. Nosotros tenemos que empezar, creo yo, a pensar y a aprender a que este tipo de emprendimientos, que son caros, complejos, difíciles, pero importantes, tienen que ser políticas país, políticas públicas, y que no tenemos que empezar a pensar en ellas cuando estamos en medio del lío, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos que hacerlo como políticas de largo plazo. Un poco era esas las reflexiones o los puntos que quería traerles como disparador para este debate tan interesante. Y bueno, de nuevo, agradecerles muchísimo la invitación y a las órdenes para comentarios, preguntas y reflexiones. El equipo, a ver quién sigue en el equipo, que tienen todo el tiempo para ustedes, hasta las 11:30, que es el corte, es todo suyo el tiempo. Yo estaba comentando, Mario, que agradecemos a Adriana por este contexto general, ¿verdad?, en el que nos encontramos, o sea, que tiene componentes biológicos y también componentes de la vida en el planeta. Era la idea por la que queríamos arrancar. Ahora, entonces, le damos paso a Santiago, el otro virólogo de la mesa, que va a seguir con reflexiones, un poco con la temática también de este tipo de patógenos, y entiendo que repasando de alguna manera los tipos de vacunas que hemos desarrollado durante este año contra este virus, que nos van a servir de ejemplo de el tipo de producción, digamos, el tipo de tecnologías en las que estaríamos pensando si tenemos o no capacidad de producción nacional. Adelante, Santiago. Adelante, Santiago. No sé si tú también quieres proyectar una presentación o si... Gracias, Cecilia. No sé si ahí se ve la presentación. ¿Si la pueden ver? Se ve perfecto, Santiago, adelante. Sí, perfecto, bien. Bueno, muchas gracias, Mario y el Instituto por la invitación a esta jornada. Saludo a todos los asistentes. Un placer para nosotros, de nuestro laboratorio, poder participar en una instancia de esta magnitud. Y un poco la idea, luego de la charla de la doctora Delfraro, era avanzar un poco más en el tema vacunas, no meternos en detalles técnicos, que no es la idea de esta jornada, pero sí ver un poco por dónde podríamos avanzar en el caso de ponernos de acuerdo como país y desarrollar proyectos a largo plazo destinados al desarrollo de vacunas, si es que es posible en nuestro país. Primero, le quería mostrar o comenzar esta pequeña presentación con un hito en la historia de la ciencia mundial, el desarrollo de una vacuna muy efectiva, muy segura, en un tiempo récord, absolutamente. En unos pocos meses se logró desarrollar una vacuna que además significó una absoluta revolución en lo que es la historia de la vacunología mundial. Se desarrolla una vacuna con una tecnología muy novedosa para lo que es
tema vacunas, pero que sin embargo, una vacuna que tiene mucha innovación, es una vacuna que es muy versátil, como vamos a ver, pero que acumula luego atrás de este éxito que estamos viendo hoy, del desarrollo de estas dos vacunas con ARN mensajero, una larga tradición de acumulación de conocimiento. Estas tecnologías no surgieron para desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2, sino que son tecnologías y metodologías que fueron siendo formadas con una acumulación de conocimiento durante más de 30 años y que hoy logramos adaptarla a una vacuna absolutamente exitosa. Esa acumulación de conocimiento obviamente estuvo acompañada con una fortísima inversión en investigación y desarrollo a nivel global. Inicialmente no estaba pensada, y aquí entramos en esa falsa dicotomía entre lo que es ciencia aplicada y ciencia básica. Esta tecnología no fue idealmente pensada para desarrollar vacunas o para ser aplicada directamente en salud pública, sino que fue como una tecnología de ciencia básica que después fue transferida para su uso en forma aplicada. Y obviamente tiene que ver este tipo de desarrollo con lo que es propiedad intelectual, uno de los factores principales o una de las cuestiones principales que hay que empezar a discutir cuando se empiece a proyectar un desarrollo de vacunas en el país. Y esta propiedad intelectual tiene que ver sí o sí con vínculos, con transferencias entre la academia y el sector privado, que muchas veces es el que termina financiando muchas de estas investigaciones. Entonces, como la tecnología de ARN mensajero nos dio la primera vacuna anti-COVID-19 y la primera vacuna en su generación, a través de innovación, a través de acumulación de conocimiento, a través de una fuerte inversión en investigación y desarrollo, y a través de un fuerte vínculo academia-sector privado, y a través del establecimiento de un fuerte impacto en propiedad intelectual. Simplemente a modo de resumen, describir un poco cuáles son las plataformas disponibles de vacunación que tenemos a nivel global. Muchas de ellas son de tecnologías antiguas, pero no por ello obsoletas. De hecho, la tecnología de vacunación con virus inactivado es la tecnología que usa la vacuna Sinovac, Coronavac, que a su vez se ha usado exitosamente para bajar dramáticamente los niveles de hepatitis A en Uruguay y en el mundo. La vacuna contra poliomielitis, la que se usa actualmente, también es una vacuna inactivada que ha permitido mantener prácticamente extinta la polio, salvo diversas pequeñas regiones en África que aún no se ha podido erradicar. Y nuestra vacuna anual de influenza, que es una vacuna de virus inactivado que funciona muy bien. Las efectividades o eficacias de cada una de estas vacunas dependen un poco del patógeno y de la respuesta inmune, pero son vacunas que se usan y están en plena vigencia, estas vacunas inactivadas, con una tecnología un poco más antigua. Las vacunas con proteínas recombinantes, claramente el ejemplo de la vacuna de papilomavirus, una vacuna también altamente efectiva, que se utiliza para prevenir el único cáncer prevenible, que es el cáncer de cuello de útero, que con vacunación se puede claramente prevenir. Es una vacuna de tipo recombinante cuyo desarrollo llevó aproximadamente unos 15 años. Las vacunas a virus vivo son vacunas que tienen algunas cuestiones en cuanto a su seguridad. Son vacunas que en general se les pone mucho la lupa porque son virus vivos, pero atenuados, que simulan una infección natural. Claramente la triple viral y la vacuna contra fiebre amarilla son dos ejemplos clásicos de estas vacunas a virus atenuado, que en general se utilizan cuando fallan algunas de las otras estrategias. Siempre se opta por vacunas inactivadas o vacunas recombinantes antes de ingresar en vacuna viva atenuada, pero muchas veces no se alcanzan los niveles de eficacia necesaria para
para proteger a la población con virus inactivado o con virus recombinante, entonces se termina utilizando vacunas bioatenuadas porque los niveles de protección que da son los necesarios para mantener un buen nivel de inmunidad comunitaria. Típicamente la triple viral, que es una infección, en el caso particularmente de sarampión, como decía la doctora Del Fraro, que es altamente contagiosa y necesariamente hace falta un alto porcentaje de cobertura de vacunación y por eso también es obligatoria. Otras plataformas un poco más novedosas, las que son a vectores virales, que incluyen mucha biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología, lo tenemos que igualar a dinero. Todos los desarrollos biotecnológicos implican muchísima inversión económica. Hoy tenemos aprobadas vacunas con esta tecnología, la vacuna contra ébola, basada en un vector viral, es una vacuna que se aprobó hace muy poco, hace un par de años. Y luego tenemos dos tecnologías bien novedosas, tecnología de DNA, que aún no ha sido aprobada definitivamente para uso de vacunas humanas, y vacunas a ARN, que como hemos visto han sido aprobadas de emergencia, para uso de emergencia, no aún la definitiva porque estamos todavía en fase 4 de farmacovigilancia, pero sí de uso de emergencia para la prevención de COVID-19 grave. Estas vacunas de ARN mensajero, como ustedes ya saben, han demostrado tener las más altas eficacias comparadas con las vacunas más clásicas que se han desarrollado para SARS-CoV-2 y hasta ahora no han mostrado ningún tipo de dificultad en cuanto a su seguridad, salvo efectos adversos típicos esperables de cualquier vacuna. Todas estas vacunas, y por eso hago esta introducción, necesitan atravesar, para verificar su eficacia y verificar su seguridad, diversos pasos necesarios, imprescindibles, y que no se pueden saltear en ningún caso. Y cada uno de estos pasos encierra en sí mismo desafíos, encierra en sí mismo dificultades, encierra en sí mismo inversión económica, inversión en recursos humanos, inversión en infraestructura. Simplemente a modo de resumen y sin ser muy pesado con esta diapositiva, hay una fase de ciencia básica que por lo general esta fase de ciencia básica es la que genera esa acumulación de conocimiento que hablamos al principio, que puede ser unos pocos años, hasta más de 30 años, como en el caso de la acumulación de conocimiento respecto a los ARN mensajeros o respecto a la acumulación de conocimiento respecto a los vectores virales como plataformas de desarrollo de vacunas. Esta fase de ciencia básica implica una inversión en dinero muy alto, que es una inversión, entre comillas, insegura, porque el rédito que se puede obtener de esa inversión en ciencia básica está visto como de riesgo porque es muy difícil saber su redituabilidad y por eso la importancia de la investigación en ciencia básica sin pensar en un rédito, y ahí el rol del Estado es fundamental para potenciar esas inversiones. Las fases de ensayos preclínicas, aquí lo que entramos es en aspectos de diversos tipos, adversos económicos, por un lado, aspectos regulatorios, y aquí entramos en otra parte central de esta historia, que es la regulación de los procesos de desarrollo vacunales, que hoy en Uruguay, en ese sentido, tenemos algunas dificultades. No se ha podido avanzar en la regulación de lo que son desarrollos biotecnológicos vacunales, así como biofármacos. En esto el doctor Chavalgoiti va a profundizar un poco más. En esta fase de ensayos preclínicos, en la primera fase básica se identifica cuáles son las posibles vías de inoculación, cuáles son las características del patógeno por las cuales avanzar para desarrollar las vacunas, en cuanto a cuáles son las proteínas necesarias, cuáles son las proteínas útiles para generar la respuesta inmune, cuál es el mejor mecanismo o metodología para hacer el delivery del antígeno, es decir, si va a ser por vector viral, si va a ser un virus inactivado, si va a ser un ARN mensajero, ADN, etc. Una vez que se completa esa fase, entramos en la fase de modelo animal para verificar
que ese conocimiento básico acumulado durante años pueda ser extrapolable por lo menos a un modelo en vivo. Y aquí entramos en todo lo que es la fase de desarrollo de infraestructuras, desarrollo de laboratorios apropiados, desarrollo de bioterios con la calidad y la bioseguridad necesaria para llevar adelante estos procesos. Y más que nada empezamos a ver lo que es la necesidad de recursos humanos capacitados, altamente capacitados, para el desarrollo de esta fase preclínica, en la cual es un cruce de caminos. Esta fase preclínica se va a definir si el proyecto sirve o el proyecto no sirve en función de básicamente su seguridad y su capacidad de desarrollar respuesta inmune. De vuelta, aquí hay un riesgo de inversión, claramente, porque los modelos animales no siempre los resultados obtenidos en modelos animales no siempre pueden ser extrapolados a humanos, muchas veces sí, pero otras veces no, y es lo que hace que a veces muchos de los proyectos vacunales, como hemos visto en la vacuna SARS-CoV-2, terminen naufragando por cuestiones o de seguridad o de costo-efectividad. Y luego entramos en la parte más complicada. Esto es lo que genera un debate mucho más arduo, mucho más duradero y mucho más amplio respecto a los estudios de fase clínica de las vacunas. Aquí, fundamentalmente, lo que tiene más peso es el costo económico. Los estudios de fase 1, 2 y 3 son extremadamente costosos, implican aspectos regulatorios muy importantes. La fase 1, ensayos clínicos, implica hacer el salto, por decirlo gráficamente, de modelos animales o modelos in vitro a estudios en humanos. Estos estudios son con un número reducido de personas, en las cuales se empieza a marcar el camino de cómo va a ser la vacunación, cuáles van a ser las dosis, las vías de administración, empezar a evaluar la eficacia y la seguridad, y es un punto en el cual también el proyecto puede naufragar. Es decir, que hasta ahora las inversiones que deben hacerse a nivel económico, a nivel de recursos humanos, a nivel de infraestructura, no necesariamente van a significar un rédito, muy probablemente no. Esa es la realidad. Una vez cumplida la fase 1, entramos en fase 2, ensayos clínicos, en el cual se evalúa la eficacia y la seguridad, pero en poblaciones más grandes de personas. Puede implicar hasta 1.000 personas, 1.000 voluntarios sanos, para ver si los resultados obtenidos en la primera fase son extrapolables a una población más amplia. Y después ya pensando en ya con resultados en la mano más certeros en cuanto a su eficacia y a su seguridad, podemos pensar en pasar a una fase 3 de ensayo clínico, en el cual se va a evaluar la respuesta inmune, más que nada, la duración de esa respuesta inmune, efectos secundarios a gran escala, y en general se utilizan voluntarios, 30.000, 40.000, 50.000, dependiendo un poco la estrategia asumida y cuestiones estadísticas en función de la prevalencia de la enfermedad que se quiere prevenir. Y se utilizan voluntarios de distintos lugares, de distintas zonas geográficas, de distintas etnias, de distintas edades, algunos con comorbilidades, algunos sanos, como para tener un universo más claro y más amplio de la aplicación de la vacuna. Y la fase 4, en la cual estamos hoy, respecto a las vacunas de anti-COVID-19, en el cual es una fase de farmacovigilancia, en el cual se evalúan efectos secundarios a largo plazo y los efectos secundarios que puedan surgir inmediatos en un universo de vacunación muchísimo más amplio. En el caso de la fase 3 hablamos de 40.000 voluntarios,
y ya en la fase 4 hablamos de millones y millones y millones de personas inoculadas. Este proceso de fases de vacunación no suele durar menos de 5 años, dependiendo un poco de las fases de la vacuna. En el caso de la vacunación contra COVID-19, la fase que más se aceleró y no apuró. Aquí quiero ser claro con la diferencia entre apurar y acelerar. Las vacunas se aceleraron, no se saltearon ninguna etapa, se cumplieron todas las etapas. La fase 3 que es la fase más difícil de completar, se pudo lograr porque se seleccionaron países en el cual la prevalencia de la infección era altísima y de esa manera se pudo lograr obtener los casos necesarios de COVID-19 como para cerrar ese interim de fase 3 y obtener los resultados necesarios como para decir, bueno, la eficacia de la vacuna es suficiente como para tener una aprobación de emergencia. Entonces, por eso, en resumen de esta parte, la vacuna contra COVID-19 es un hito en la historia de la ciencia, ha marcado un antes y un después por diversas razones. Por un lado, marca la necesidad de la acumulación de conocimiento durante años, durante décadas, marca la necesidad de innovación, básicamente porque esta vacuna de ARN mensajero es una vacuna que es extremadamente versátil, es una vacuna que puede ser rápidamente adaptable. De hecho, las dos vacunas de ARN mensajero, tanto Pfizer contra Moderna, están aún ahora aún con la vacuna original siendo aplicada y en fase 4, ya están tuneando, entre comillas, las vacunas desarrolladas para que también puedan tener una mayor eficacia en variantes que han ido surgiendo de SARS-CoV-2 a nivel global, particularmente la variante sudafricana, que hoy es la que genera mayor preocupación en cuanto a que puede disminuir la eficacia. Y vemos cómo aún en fase 4 las vacunas ya están desarrollando nuevas vacunas, modificando esa tecnología de ARN mensajero para en pocos meses tener nuevas opciones para próximas variantes, cosa que es muy difícil de lograr con otro tipo de vacuna, con otro tipo de tecnología, fundamentalmente las referidas a lo que son vectores virales. Entonces, un poco para cerrar mi presentación, yo quería traer y poner sobre la mesa algunas claves necesarias para guiar la discusión. Yo sé que Chavalgoiti luego va a ahondar un poco más sobre esto, pero que son puntos, son highlights que quiero traer y que son fundamentales para iniciar una discusión profunda sobre estos asuntos. Los 3 primeros puntos son recursos humanos, ¿sí? Antes de ello, sabemos que la disponibilidad actual de vacunas a nivel mundial ha sido menor a la prevista. Claramente, en una estrategia de marketing de las empresas y laboratorios que desarrollan vacunas, se aseguraba una disponibilidad suficiente de vacunación. Sabemos que esto no es así, no es así. Hay muy pocos países que han logrado fuerte porcentaje de vacunación. Son contados con los dedos de la mano los países que han logrado porcentaje de vacunación más del 20-30%. El resto están entre un 2 y un 10%. Incluso los países más desarrollados como Alemania tiene un porcentaje, una cobertura de vacunación del 7%. Esto marca la pauta de que la disponibilidad de las vacunas es un cuello de botella para enfrentar esta y otras pandemias, como lo fue también el cuello de botella la disponibilidad de test diagnósticos a nivel global, que Uruguay entendió a través de un grupo de investigadores, entendió rápidamente que ese iba a ser un cuello de botella para lograr tener un control de la epidemia como se tuvo por prácticamente 9 meses en función a una capacidad de testeo extraordinaria y un papel de seguimiento epidemiológico bestial y un aislamiento de los casos. Ese ha sido el tridente que nos ha permitido mantener excelentes niveles de control de la epidemia durante 9 meses, que después lamentablemente se nos disparó, pero por otras razones. Entonces, ¿cuál es el camino? El desarrollo propio, lo vimos con los test, y tenemos que tender a pensar en desarrollos propios para cualquier tipo de
biotecnología que nos permita afrontar nuevas pandemias que vendrán, como comentaba Adriana hace un ratito, que vendrán, lo que no sabemos es cuándo, y necesitamos ponernos a trabajar hoy respecto a planes de contingencia. Puntos 2, 3 y 4, ahora sí, son recursos humanos. Es necesario, es imprescindible, sin esto no hay nada, recursos humanos calificados, nuevas carreras, nuevas tecnicaturas, nueva formación en normativa, en normas de calidad. Es necesario invertir recursos en nuevas carreras biotecnológicas, tecnicaturas, readaptar la currícula en algunos casos e implementar tecnicaturas o implementar en las currículas cuestiones de normativa y cuestiones de calidad para asegurar un proceso exitoso. Una fuente de inversión en beca de posgrado y capacitación. Esto es fundamental. Beca de maestría, beca de doctorado, en biología, en medicina, en biotecnología, capacitación, pasantías. Recursos humanos calificados, reincorporación de profesionales en el exterior con un marcado perfil productivo. El vínculo con el exterior para el desarrollo de proyectos particularmente biotecnológicos es clave. Y para ello, tener links naturales reflejados en profesionales que se han ido a formar afuera con un perfil productivo es fundamental reincorporarlos para potenciar ese nexo. Alianzas productivas o de desarrollo entre academia y empresas. Y aquí entramos a ver lo que es la propiedad intelectual, capacitación de recursos humanos. La ANI ha tenido un fuerte impacto en lo que es los proyectos de alianzas productivas para la mejora de procesos, para la innovación de procesos. Esto tiene que ser un fuerte componente para el desarrollo de proyecto país que implique una propiedad intelectual, que implique una capacitación de recursos humanos en diversos procesos que puedan ser extrapolados a otros proyectos de innovación. Fuerte inversión estatal en investigación, desarrollo e innovación. Lo vimos con la vacuna de ARN mensajero, por ejemplo, entre otros miles de ejemplos contra COVID-19. La acumulación de conocimiento básico y dejando de lado esa dicotomía ciencia aplicada, ciencia básica. La investigación y conocimiento básico es crucial, es la clave para el desarrollo de nuevos proyectos y para la innovación de nuevos proyectos vinculados a la biotecnología. Las estrategias a largo plazo basadas en plataformas versátiles. Es un valor agregado la utilización de plataformas fácilmente adaptables para cualquier tipo de patógeno, sea viral, sea bacteriano, sea parasitario, cualquiera necesario. La estrategia, no digo que sea única, pero sí debemos tener una pata de plataforma versátil que nos brinde un plus para enfrentar de una manera competitiva y con ventajas comparativas afrontar nuevas pandemias que se nos van a venir. Necesaria cooperación inter e intrainstitucional y con el sector privado. Es necesario pensar el costo efectivo de las vacunas, lo que hablaba del Frado hace un rato, las vacunas huérfanas. ¿Quién se hace cargo de esas vacunas huérfanas? En el caso de vacunas de alto impacto o de patógeno de alto impacto, claramente es necesario un plan de negocios que debe ser pensado con una cabeza con integración institucional, pública, privada, la academia y el Estado. Todos pensando un plan para el desarrollo de vacunas. Y lo último, y con esto termino, la necesidad de empezar a discutir aspectos regulatorios que nos permitan desarrollar vacunas y biofármacos. Esto es necesario, hay un vacío normativo en cuanto a la regulación en la fabricación de biofármacos y en la fabricación de vacunas, particularmente de uso humano. Es necesario ahondar, es necesario trabajar en la implementación de aspectos regulatorios para el momento de tener un derrotero hacia dónde ir en cuanto al desarrollo de vacunas, tener un marco regulatorio que nos permita ceñirnos a él y tener un ámbito de trabajo seguro y confiable sobre el cual después no haya que dar pasos hacia atrás para adaptarlo a ese marco regulatorio.
Hasta aquí mi presentación. Obviamente quedo abierto a cualquier tipo de preguntas, comentarios, y le dejo el paso a Cecilia Fernández, y gracias por la invitación. No, gracias a ti, Santiago. Me parece que estuvo buenísimo el panorama que diste de los tipos de vacunas, de los problemas y los desafíos que tenemos por delante. Está claro que no todas esas preguntas las vamos a ir abordando ahora, pero fue un excelente pie para la charla de Alejandro. Muchas creo que también son como problemas planteados para las mesas que van a venir después, tanto en el día de hoy como mañana. Así que yo me callo y le doy pie a Alejandro, que también Mario ya lo presentó. Así que adelante, profesor Chavalgoiti. Yo estoy demasiado informal con mi referencia a los expositores. Bueno, buenos días en particular para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo debo confesar que este tema de la producción nacional de vacunas es un tema que en lo personal me es muy querido. El tema del desarrollo de la biotecnología biomédica en Uruguay es un tema que realmente me llega muy de cerca. Y si bien el tema de la producción nacional tocado en este momento podía llevar a confusiones en el sentido que, obviamente, por la situación particular que estamos viviendo, la gente podía tender a pensar que íbamos a hablar de la posibilidad de fabricar las vacunas para esta pandemia en Uruguay ahora, en cuyo caso la respuesta era bien sencilla, no es posible, dado los tiempos que estamos viviendo, pero sí me pareció que en el momento que la prorectora Cecilia me dijo que la central de trabajadores estaba particularmente interesada en discutir este tema, yo dije, bueno, esto vale la pena meterse, vale realmente la pena intentar conversar, porque me parece que es uno de los actores centrales en nuestro país para que este tipo de procesos puedan llevarse adelante. Realmente creo que el tema de la producción nacional tiene muchísimo que ver con no solo con resolver los aspectos técnicos y científicos y tecnológicos, sino también con generar los consensos nacionales necesarios para poder embarcarnos en una tarea de este estilo. Entonces, en ese sentido, que la Central de Trabajadores, que el PIT-CNT se involucre, demuestre su interés, me parece realmente de una importancia total y para poder realmente llevarlo adelante. Primera aclaración es eso. La segunda aclaración que quiero hacerles es que de lo que yo voy a hablar es, como les digo, como es un tema muy querido, es un tema al cual he venido dedicándole tiempo en los últimos años a pensar, he dado algunas charlas, y lo que hice fue tratar de armar un refrito de cosas que hemos ido diciendo a lo largo de esta última década. Y en ese sentido vale la aclaración de que no me voy a hacer ningún tipo de referencia a las vacunas COVID. Creo que mis compañeros anteriores hicieron unas excelentes presentaciones, plantearon los problemas particulares de las vacunas para infecciones virales emergentes, se plantearon las posibilidades tecnológicas que están. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es pensar el tema de la producción nacional de vacunas y biológicos desde el punto de vista de las oportunidades y desafíos que eso genera. Entonces, para eso, si me permiten compartir la pantalla, me dicen que no... Ay, esperen un poquitito. Me están diciendo, voy a tener que desconectarme un segundo porque si no, no me permiten compartir la pantalla. Puedo desconectarme y volver a ingresar. Le pregunto a los organizadores porque el problema que tengo es que cuando vuelvo a ingresar por otro sistema, pues estoy en una Mac, me dice que la sala está llena. ¿Los organizadores me pueden dar entrada si pido entrada por otro lado? Mario. Me dicen que estoy con una sala de espera. Si me pueden dar entrada, les agradezco. A ver, creo que ahora sí estoy adentro. Está perfecto. A ver si ahora puedo compartir pantalla. Hola.
Bueno, a ver, tengo un problema que no me permite... ¿Alguien me está escuchando? No sé si... Acá te estamos escuchando, Alejandro, y me decían de que lo tienes como duplicada la presentación, ¿puede ser? ¿Pero alguien ve mi presentación? No, yo ya cerré... No la vemos todavía, ¿no? El problema es que no me está dejando compartir pantalla. A ver si puedo... Ahora sí. Ahora sí. A ver si ahí todos... Ahora sí, Alejandro, gracias. ¿Ahora se ve la presentación? ¿Ahora sí se está viendo? Sí, ahora todo bien, Alejandro, adelante. Muchas gracias. Entonces esperen que... Bueno, están viendo todos, ¿no? ¿Verdad? La pantalla, ¿todo bien? Hola. Les pediría si me pueden decir si... Sí, la presentación está saliendo al aire, Alejandro. Está saliendo al aire, bueno, perfecto. Entonces ahí vamos. Bueno, les pido disculpas por este pequeño inconveniente técnico, tema de compatibilidad de los sistemas operativos. Yo lo que voy a tratar de hablar, contarles un poco, es el tema de cómo visualizamos la producción nacional de vacunas y otros biológicos, porque me parece importante entender que en este tema no tenemos que focalizarlo únicamente en vacunas, no que hay otros biológicos que son de importancia central para el desarrollo de los sistemas de salud de nuestro país. Y la pregunta que vamos a tratar de ver es si realmente es una posibilidad real o estamos hablando de una quimera, porque es un tema que ha venido rondando la agenda nacional de distintas ópticas durante mucho tiempo. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que este tema lo podemos ver desde dos dimensiones distintas. Por un lado, desde una dimensión ética vinculada a los problemas de salud pública, y por otro lado está la posibilidad de verlos desde una dimensión económica. Cómo visualizamos este tema puede ser encarado desde cualquiera de esas dos ópticas. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la problemática las oportunidades que esto genera para la salud pública en nuestro país, hay algunos temas que son centrales. O sea, la medicina moderna ha venido acompañada de un incremento enorme de nuevos productos, de nuevas drogas, de nuevos tratamientos biológicos que permiten encarar enfermedades como hasta ahora no se había podido encarar nunca. Tanto enfermedades crónicas, en particular el cáncer, como una serie de otras patologías. El problema es que esto ha venido de la mano de un incremento enorme en los gastos que los sistemas de salud pública tienen que hacer para poder cubrir ese tipo nuevo de medicamentos. Yo creo que es conocido por todos el problema que sale cada tanto en la prensa de que personas, usuarios de los sistemas de salud requieren determinado tipo de productos que no están contemplados y bueno, y todo lo que eso genera en términos de discusión sobre la ética de si está bien negarle a la persona la posibilidad de acceder a un medicamento que puede en cierta medida salvar su vida, versus la realidad de las posibilidades del sistema de salud pública de abarcar esos costos. Eso es un tema que lo hemos visto en Uruguay, pero es importante recalcar que no es ni siquiera un tema exclusivo de Uruguay, ni siquiera es un tema exclusivo de los países en desarrollo. Es un problema mundial, es un problema de las economías en desarrollo, de las economías sumergidas y de las economías desarrolladas. No hay posibilidades reales, en muchos casos, de que los sistemas de salud incorporen todos los nuevos desarrollos que se dan, por lo menos en el contexto de los precios a los cuales están planteados. Y por tanto hay un montón de trabajos, estos son revistas de primerísimo nivel desde el punto de vista de ciencias, pero que empiezan a discutir estos problemas y plantean que, por ejemplo, que es necesario la provisión universal, el acceso universal a las medicinas, pero si bien eso genera un valor social enorme, tiene el problema de que hackea a los sistemas de salud, porque no se pueden abarcar los costos que eso implica. Entre otras cosas porque las medicinas, que son el resultado de procesos de investigación y desarrollo muy fuertes, están involucradas a costos. ¿Por qué? Porque las empresas que las desarrollan ponen los costos, fijan los costos y esos costos no pueden ser discutidos. Entonces se plantea, yo creo que una situación particular hemos visto con lo que hemos ido sabiendo de los precios de
de las vacunas para COVID-19, donde incluso se sabe que los precios no son los mismos para todo el mundo y que cada empresa negocia con cada estado los precios a los cuales pretende introducir la vacuna. Entonces, la necesidad de empezar a poner en cierta medida freno a esa competencia y sobre todo a esa unilateralidad en las empresas en poner los precios ha llevado a que actores tanto políticos como científicos, como empresariales digan hay que buscar alternativas a toda esta situación. Un ejemplo, la OMS se ha visto involucrada en este tema también y ha producido un innumerable número de reportes y en particular tenemos reportes como los que hacen referencia a los temas vinculados al desarrollo de medicamentos para el cáncer. La medicina para el cáncer es una de las medicinas de mayor evolución en la última década, pero el problema es que el precio de las medicinas ha tenido un impacto enorme en los sistemas de salud. Estos son gráficas que no importa, son simplemente a modo de ejemplo, las muestro, donde muestra cómo crecen los gastos en medicinas para el cáncer con respecto a otros gastos de los sistemas de salud. Y estos son, para que se haga una idea, lo que han sido las ventas de algunos de los favoritos de estos sistemas, en particular todo lo que tiene que ver con los anticuerpos monoclonales, cuyas ventas tienen niveles, cuyo mercado de comercialización tiene niveles realmente inauditos, son realmente cifras siderales que se manejan, lo cual determina, primero, enormes ganancias para quienes los producen, pero por otro lado, las enormes constricciones para los sistemas de salud que intentan aplicarlos. Sumado a ello hay otro problema más. En esa carrera de introducción de nuevos productos, de nuevas medicinas, en particular para el cáncer, se han ido aprobando una serie de productos en los cuales el beneficio que generan en salud de las personas es absolutamente marginal. Simplemente que como cumplen determinadas etapas y cumplen determinados procesos, no hay ningún motivo para negarlos. Pero el impacto real que tienen es el ejemplo claro cuando vemos, por ejemplo, una medicina que tiene un valor económico muy, muy alto y cuyo impacto real es quizás extender un mes la sobrevida de la persona que la toma. Entonces eso genera problemas económicos, pero problemas éticos. ¿Se debe pagar a toda costa esa medicina que extiende la vida de una persona un mes o tiene que pensarse en términos de salud pública en forma más global? Yo no voy a entrar en esos temas porque son temas que exceden a mi área y son temas que los países deben discutir como tal. Pero lo que sí es claro es que muchas de estas nuevas medicinas a precios elevadísimos tienen impactos marginales sobre la enfermedad que intentan curar. Entonces, eso genera una serie de problemáticas que los organismos tienen que empezar a discutir. Por otro lado, el tema de esos sobreprecios tiene que ver con estas gráficas que dicen que en realidad los costos de desarrollo de un nuevo medicamento crecen en forma exponencial a medida que avanzamos en las distintas fases. Estas fases que hablaba antes Santiago en la exposición anterior, las distintas fases de desarrollo de medicamentos, él lo hablaba para vacunas, pero se aplican básicamente igual para otro tipo de medicamentos biológicos. Entonces se dice que los costos aumentan en forma exponencial, lo cual lleva a que muy, muy pocas cantidades de drogas que empiezan los procesos de investigación lleguen realmente a la clínica. Y los costos, como vemos acá en la parte derecha, se incrementan en forma exagerada. Ahora bien, eso ha llevado a tratar de pensar este tema desde otra óptica y se empiezan a plantear nuevos paradigmas. Por ejemplo, esto es una campaña que empezó hace más de una década en la cual se plantea esto como dogma de partida. La investigación médica es una cuestión pública. Y lo que se muestra, esto es un trabajo de hace un tiempo de un instituto en particular, pero dice que en realidad buena parte de la investigación que da lugar al desarrollo de los nuevos productos se hace en instituciones públicas con fondos públicos. O sea, lo que contaba un poco también Santiago antes sobre la tecnología del RNA, buena parte de esas investigaciones se hacen en institutos públicos con fondos públicos. Sucede después que esas investigaciones pasan al ámbito privado y por tanto empieza el proceso de desarrollo que es absolutamente esencial y en los cuales muchas veces los institutos públicos no tienen el know-how para pasar de la etapa de investigación a desarrollo. Entonces ahí es donde empieza el incremento de los precios. Pero lo que en este tipo de trabajo se plantean es por qué, si la investigación que da pie a todos estos desarrollos es pública,
por qué después a nivel público no se tiene un cierto control de todo el proceso, incluyendo los precios a los finales a los cuales esos productos están a disposición. En ese sentido, hace un montón de tiempo han empezado nuevas iniciativas. Y esta es una de las iniciativas que tiene que ver con vacunas y que me parece bien interesante conocer. Hace ya más de una década se creó esta institución que se llama algo así como la Red de Productores de Vacunas de Países en Desarrollo, de países del tercer mundo. Y que básicamente, acá donde muestra cuál es el objetivo, dice que esta red es una asociación para mejorar la salud pública, ¿sí?, dirigida por los productores de vacunas de países en desarrollo, cuyo objetivo es lograr que estos medicamentos lleguen a la población en tiempo y forma, lo cual quiere decir lograr una accesibilidad a los precios a los cuales estos medicamentos llegan, porque buena parte de las vacunas disponibles en el mundo no llegan a las poblaciones necesarias simplemente porque los países no pueden costearlas. Entonces, hay algunas otras instituciones de corte más benéfico que han buscado, incluso en asociación con la OMS, el Gavi, que es una asociación global para la inmunización y las vacunas, han buscado tratar de lograr que los países en peores condiciones puedan acceder a estas vacunas. Pero esto es otra visión, es lograr una asociación entre los productores de vacunas de los países en vías de desarrollo para generar un mercado, ¿sí?, alternativo que permita introducir las vacunas en los países con más necesidad. Entonces, existen este tipo de iniciativas y acá hay una buena parte de los países que son productores de vacunas involucrados, todos los que son de países del tercer mundo. Pero por yo le decía que eso es lo que tiene que ver con la dimensión ética y de salud pública del tema de la producción nacional de biológicos. O sea, básicamente a modo de resumen, los precios de las nuevas medicinas se han elevado enormemente, eso determina un desfasaje entre la necesidad de esas medicinas para las poblaciones y la posibilidad de acceder a ellas por los costos que eso implica. Se generan algunas contradicciones, como por ejemplo, ¿por qué si buena parte de la investigación la financian las instituciones públicas, después la propiedad de las medicinas no pertenece en ningún momento a las instituciones públicas? Y algunas de las soluciones que se han empezado a buscar, como es el caso de esto, de la red de productores de vacunas de países en desarrollo, en donde están involucrados países claros como son Brasil, Cuba, India, Corea, algunos principales actores en la producción de vacunas mundial. Entonces, ese es un primer aspecto. Pero hay un segundo aspecto que tiene que ver con la dimensión económica de la producción nacional de biológicos. Y yo digo que la biotecnología realmente puede ser un motor de desarrollo económico para el país. Se dice siempre que el siglo XX dio lugar a la revolución de la información, la generación de las computadoras y todo lo que fue el procesamiento y el almacenamiento de datos, el acceder con los sistemas estos a los hogares, fue una revolución que cambió radicalmente nuestras vidas. Hoy día sería imposible pensar nuestro mundo sin el acceso mayoritario y masivo de la población a los sistemas informáticos, por lo menos en buena parte de la población mundial. De igual manera se dice que el siglo XXI va a ser el siglo de la revolución de la biología. Los conocimientos acumulados en biología permiten ver para el futuro en el siglo XXI algunas cosas que hasta ahora eran impensadas. De hecho, la primera ya la acabamos de ver, que es la posibilidad de desarrollar vacunas contra un patógeno emergente nuevo en menos de un año. Eso es una situación inédita en la historia de la humanidad y justamente a mí me gusta decir cuando lo explicamos es que no surgió de la nada. Ese es el proceso de acumulación que genera este cambio cualitativo que permite pasar de los 15 años que antes teníamos para generar una vacuna a poder generarlas cuando las situaciones lo ameritan, como es un caso de pandemia, en menos de un año. Entonces, realmente el siglo XXI plantea paradigmas nuevos en lo que tiene que ver con los conocimientos y la aplicabilidad de los conocimientos, pero también con cuáles son los motores de desarrollo de la economía. El negocio económico de la biotecnología es enorme, es realmente enorme, y yo creo que si alguno de ustedes ha mirado lo que ha sido el desarrollo de esta vacuna particular de COVID, se ve que realmente las cifras involucradas son cifras realmente impensadas previamente para el desarrollo de vacunas e impensadas para la mayoría de las empresas. Tanto es así
que el negocio de las vacunas, que hasta ahora era un negocio poco rentable, ¿sí?, se transformó. Hay publicaciones que dicen que, bueno, que llegó la hora de las vacunas. No se sabe si va a durar, pero realmente las vacunas entraron en el mercado mundial con una fuerza económica enorme. Ahora bien, la biotecnología puede ser un negocio económico importante para un país, pero eso no es algo nuevo. Y yo digo, cuando les decía al principio que para mí era importantísima esta posibilidad de hablar para la Central de Trabajadores porque se necesita generar los consensos necesarios para avanzar en esta área, es porque este tema lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hace ya 15 años se generó el Programa Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, y en aquel momento me acuerdo que a mí me pidieron hacer el documento de biotecnología biomédica en Uruguay, caracterizado como un área de oportunidad de desarrollo. Ese documento, junto con otro montón de documentos para la biotecnología en el área agropecuaria, pasaron a engrosar la lista de documentos en donde analizamos las posibilidades que esto presenta para nuestro país, donde presentamos el área de oportunidad enorme que se nos abre si tomamos las riendas del tema, y pasó a engrosar la lista de informes que quedan en algún lugar a la espera de mejores tiempos. Yo digo, ¿eso es un problema de desidia? Yo creo que no, es un problema de que realmente necesitamos generar los consensos para que el país se convenza de que esta es un área por donde se puede avanzar. En particular, me importa decir esto ante la Central de Trabajadores, porque yo creo que la biotecnología, a diferencia de las tecnologías de la información, cuya demanda de recursos humanos es importante, pero es menor en términos que otras industrias manufactureras, la biotecnología es una industria manufacturera. Por tanto, requiere muchos recursos humanos. Es un importante generador de empleo. El problema es que esa generación de empleo, esa creación de empresas, como requieren una cantidad de conocimiento muy elevado detrás, no se generan de un día para otro. De la misma manera digo, no podemos producir vacunas para el COVID ahora. El desarrollo de la biotecnología como empresas requiere a un tiempo, y yo voy a tratar al final de ver cuáles son los pasos que tendríamos que dar para poder avanzar en ese sentido. Ahora, esto no es nuevo. Hay países que han hecho esta inversión y el caso de Cuba para mí es un caso paradigmático. Cuba, en la década de los 90, frente al problema de los cambios en las reglas geopolíticas, por la cual perdió el soporte importante económico que significaba la Unión Soviética, desaparecía la Unión Soviética para ellos, tuvieron que reconvertirse para pensar cómo desarrollar la economía en un país que, por las buenas o por las malas, dependía en buena medida de la ayuda económica extranjera. Y la apuesta a la biotecnología fue importantísima. Una apuesta que se hizo con una doble visión. Por un lado, resolver los problemas de salud del país, la dimensión ética. Y por otro lado, apuntalar el desarrollo económico del país, la dimensión económica. Este ejemplo de Cuba yo lo digo, pero no solo basado en lo que dicen los propios cubanos o lo que podemos decir con mayor o menor simpatía por la situación de Cuba y cómo ha peleado toda esta historia, sino que además es algo que realmente desde todos lados del mundo se reconoce. Esto es una editorial de Nature, que es la revista principal, es una revista americana de las más prestigiosas del planeta, donde habla de que realmente Estados Unidos debería pensar, visualizar el boom de la industria biotecnológica cubana como un área de oportunidad. O sea, realmente hay países, yo estoy hablando en particular de Cuba, pero hay otros países que realmente han hecho esta inversión y lo que ha implicado en términos de desarrollos económicos para ellos. Ahora bien, la idea de la biotecnología cuando surge era que lo que vendía la biotecnología más que productos era la promesa de rédito infinito. Este es el inicio de la biotecnología en la década de los 80 como negocio económico. La idea no era tanto vender productos que llegasen a los pacientes, sino vender promesas. Es por eso que el principal mercado de la biotecnología no eran los productos de medicina, sino que eran las patentes que daban ese lugar. Y por tanto, los principales clientes no eran los pacientes que iban a recibir los productos, sino que eran las compañías que compraban patentes, porque se consideraba que el valor de una empresa biotecnológica era igual al valor del portafolio, de su portafolio de patentes. Esto fue evolucionando, pero es claro que las industrias que se desarrollaron
¿sí?, tuvieron el mayor impacto en los países que realizaron inversiones en esa década, fundamentalmente Estados Unidos, Europa y Canadá, que generó la mayoría de las empresas, de los empleados y, por supuesto, la absoluta mayoría de las ganancias. Ese proceso, sí, tuvo procesos de idas y venidas. En la década de los 90 prácticamente se declaró que la industria biotecnológica había muerto, se escribió hasta un obituario para la industria biotecnológica. Se dice que fueron presas de su propio exitismo, de pensar que iban a solucionar todos los problemas de la medicina, y sin embargo se veía que eso lleva más tiempo del que se pensaba, ¿sí? Y luego hubo un resurgimiento que implicó que empezaron nuevamente a poder cristalizarse en productos de medicina los resultados de la investigación. Entonces, ese resultado fue de la mano de unas inversiones enormes en investigación y desarrollo, y con la entrada de nuevos actores, nuevos países a esta danza, que incluye países desarrollados y países en vías de desarrollo o emergentes, como el caso de China o Brasil. Entonces, el inicio de la década, fines de la década del 90, los inicios de los 2000, la primera década del 2000, permitió llegar a términos con el impacto de la biotecnología. Y esto, si bien puede ser una charla que no tiene que ver con el tema de acá, yo digo, esto es importante. ¿Por qué? Porque pensar hoy por hoy el desarrollo de la biotecnología biomédica, la producción nacional de vacunas y otros biológicos en nuestro país, es más factible, entre otras cosas, porque la industria biotecnológica está mucho más madura. Hay procesos infinitamente más maduros, tanto para la investigación, el desarrollo, como para la llevada a la puesta en práctica de estos productos. ¿Sí? Entonces, eso ha ido de la mano con algunos cambios en la forma en que se producen. Uno de los cambios centrales ha sido con la tercerización como modelo de desarrollo. Tercerización que implica que las empresas que están queriendo hacer desarrollos no solo hacen todo en sus propias empresas, sino que tercerizan algunas etapas, que se tercerizan etapas, por ejemplo, como la investigación. Yo digo, el departamento que yo dirijo, Desarrollo Biotecnológico en la Facultad de Medicina, tenemos una buena parte de nuestros ingresos por contratos con empresas biotecnológicas desarrolladoras de vacunas veterinarias y humanas, en los cuales nosotros funcionamos justamente como sitio de investigación, en la cual hacemos un acuerdo universidad-empresa, para cual nosotros hacemos parte de la investigación que esas empresas precisan y generamos los dividendos así. Pero también lo hemos visto en la actualidad con el tema de la tercerización en la producción de vacunas. Las empresas que tienen vacunas aprobadas al día de hoy contra COVID no pueden dar lugar, no pueden dar abasto a la demanda de vacunas que existen. Por tanto, necesitan tercerizar la producción a terceros países. Si Uruguay hubiera tenido la infraestructura, los conocimientos y la logística como para poder fabricar vacunas, podríamos haber hecho en este momento el negocio de, como hizo Brasil, como hizo India, incluso como hizo Argentina, de producir parte de esas vacunas acá por licenciamiento de la tecnología que tienen las empresas, y a cambio tener una fuente de vacunas importantes para nuestros países, además de ingresos económicos. Esa maduración de las empresas biotecnológicas tiene que ver con estas cosas, como por ejemplo, hay tecnologías que han madurado muchísimo, y eso, generalmente la maduración de las tecnologías tiene que ver con reducción en los costos. Entonces, por ejemplo, la reducción de los costos en secuenciación tiene un impacto enorme. El negocio de los biosimilares, que no importa explicarlo, pero que implica que realmente buena parte de esas medicinas se pueden fabricar de forma más barata ahora, ¿sí? Y eso nos lleva al tema de cuáles son nuestras posibilidades y desafíos. Yo digo, en este tema de la producción nacional, nosotros enfrentamos algunas posibilidades certeras, pero también algunos desafíos que tenemos que incluir para poder avanzar. Las posibilidades. Lo primero que dije hoy, es una industria que genera un alto nivel de empleo. Pensar la biotecnología como modelo de desarrollo económico, en la medida que no sea simplemente una promesa de campaña, en la medida que no sea simplemente un discurso lindo para algún sector generar impacto en su discurso político, sino que en la medida que sea una visión nacional, puede ser un motor de desarrollo económico importante, sobre todo para el mundo del siglo XXI, en el cual la biotecnología, el acceso a medicinas, frente a esta realidad de pandemias que emergen y reemergen, frente a la realidad de expectativa de vida poblacional mucho más alta y que por tanto aparecen enfermedades a las cuales es necesario darle tratamientos,
la biotecnología biomédica realmente puede ser un generador de desarrollo económico. Y tiene la enorme ventaja que es una industria manufacturera, o sea, que es una industria que genera alto nivel de empleo. Tenemos la posibilidad de generar infraestructuras estratégicas versátiles. Uruguay tiene el tamaño y las características como para poder pensar que podemos generar una infraestructura de producción de biológicos altamente versátil, altamente tecnificada, que nos permite enfrentar distintos tipos de situaciones. Tenemos posibilidad de pensar distintos modelos de negocios y pensarlos combinados. Hay un negocio claro que es el desarrollo propio, hacer la investigación y el desarrollo y la fabricación de medicinas en Uruguay, y todo el tema que eso va involucrado al patentamiento de nuevos desarrollos, que sé que algunos de los expositores en los días que vienen van a estar hablando. Pero hay otra alternativa de desarrollo, que es esta que vemos para las situaciones como las de las vacunas de COVID, que es el licenciamiento, el acuerdo con las empresas para fabricar cosas que ellos no pueden abarcar todas las posibilidades, y que eso nos genera situaciones particulares beneficiosas para el país, en términos de acceso al medicamento, pero también en términos de industrias funcionando. Y los desafíos, Santiago hacía una buena referencia a ellos, yo creo que son claros los desafíos. O sea, necesitamos más recursos humanos. Uruguay tiene una buena plantilla de investigadores científicos en áreas básicas, pero por más que es buena, es escasa. Hay que poder decirlo. Realmente la cantidad de científicos que tenemos en nuestro país per cápita es muy, muy, muy baja. Realmente la situación que tenemos, en la cual los desarrollos nacionales permitieron enfrentar esta pandemia en mejores condiciones, es casi un milagro uruguayo, porque realmente tenemos una comunidad científica muy pequeña, pero un milagro uruguayo que está basado en el trabajo arduo, pero sobre todo en la colaboración voluntaria de una enorme cantidad de jóvenes que han trabajado en forma desinteresada y sobre todo honoraria, gurises que cobran salarios realmente de miseria y que sin embargo han trabajado día y noche para poder aportar soluciones para el manejo de esta pandemia. Realmente a mí, como persona que en cierta medida estoy en las etapas ya estables de mi carrera, más tirando hacia el final, me resulta indignante que no podamos reconocerles a estos gurises que han trabajado en forma honoraria, con salarios realmente de hambre, porque si ponemos la escala salarial de lo que ganan estos muchachos, es realmente en los salarios más sumergidos, y sin embargo han estado trabajando día y noche para enfrentar la pandemia. Entonces, yo digo, es necesario reconocer que necesitamos recursos humanos en investigación, pero además necesitamos recursos humanos para las industrias manufactureras. Es necesario empezar a formar jóvenes en los procesos de producción. Esas tecnicaturas que hacía referencia a Santiago son esenciales para poder enfrentar estos desafíos. Necesitamos inversión económica, eso no hay duda. Pero yo digo, la inversión económica generalmente se dice que, bueno, que siempre que hablamos terminamos pidiendo plata. Yo digo, acá no es un tema de pedir plata. O se hace la inversión para jugar a esta estrategia o no se la hace. Entonces, la inversión no puede ser un tema de doy 10, doy 5, doy 3. O sea, es pensar en el mediano y largo plazo las inversiones que es necesario hacer para poder llegar al tema de que la industria biotecnológica sea una realidad en nuestro país. Hay que crear infraestructura, es necesario contar con plantas productoras, de esto también hemos venido hablando mucho tiempo, entonces en ese sentido hay camino avanzado, pero hay que pensarlo, y esto lleva buena parte del tiempo. Las plantas productoras no es solamente generar los ladrillos, hay que generar los ladrillos, hay que montar las plantas y luego hay que validarlas con procesos que llevan en general mucho tiempo. Hay que desarrollar áreas específicas, necesitamos desarrollar el área de ensayos clínicos en nuestro país, ya hay plataformas tecnológicas que necesitamos desarrollar. O sea, la posibilidad de generar ensayos clínicos en nuestro país es algo que una buena parte de nuestra comunidad académica viene trabajando y hemos hecho algunos avances, pero realmente necesitamos la conclusión de los distintos actores sociales del país para que se pongan de acuerdo para realmente pensar cómo hacemos esto de una forma ética y eficiente. Y por otro lado, necesitamos avanzar en agencias reguladoras, el desarrollo de normativas que nos permitan fabricar y desarrollar cosas en nuestro país y poder aplicarlas nuevas en la población. Por último, termino con esto. Los tiempos no se comprimen. O sea, todo esto es un tema de mediano y largo plazo. O sea, tenemos que empezar ahora
para que en la próxima pandemia podamos estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Si no, volveremos realmente en la próxima pandemia a sufrir con los tiempos que nos determinan terceros y volver a pensar, bueno, qué bueno que sería si pudiésemos producirlo. Si no empezamos ahora, no vamos a llegar nunca. Yo dejo por acá por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, excelente tu presentación, Alejandro. Creo que, un poco como decíamos con la de Santiago, está claro que deja abiertas un montón de puntas que se van a ir retomando después en las otras presentaciones. Porque es una de las preguntas que está planteadas en el chat y que seguro no tiene respuesta fácil, te la voy a hacer, que es el asunto de la dicotomía entre las empresas farmacéuticas y los estados y cómo se maneja esa negociación. Perdón, antes de que empieces a contestar, solo una aclaración de términos, porque a veces nosotros en nuestra jerga interna usamos términos que de repente el público en general no entiende. Cuando vos te referías a medicinas, está claro que te estabas refiriendo a medicamentos. Eso es un poco tanto leer artículos en inglés, que en inglés se dice medicine, que nosotros llamamos medicamentos. O sea, la industria del medicamento es una de los sindicatos involucrados en la organización del seminario, así que todas las veces que Alejandro dijo medicina, se refería a medicamentos. Y el otro término es el de biológicos, que también se refiere a medicamentos biológicos. O sea, los medicamentos biológicos son un conjunto de medicamentos que de alguna manera es un término acuñado por oposición a los de síntesis química. Aunque ahora tenemos con el asunto del ARN una especie de cosa híbrida, porque se sintetiza y sin embargo es una molécula modificada que viene de la biología. Por eso las barreras no son tan nítidas, pero en general hablamos los medicamentos típicos que todos conocemos como los antibióticos, los analgésicos, que son medicamentos tradicionales de síntesis química, algunos de extracción natural también, pero de síntesis química, y los otros que en general son proteínas y que cada vez más se usan como medicamentos y que en general, por ejemplo, son esos de tan alto precio más que costo. Ahí hay también la dicotomía, que se usan para el tratamiento del cáncer a los que Alejandro se estaba refiriendo, y típicamente las vacunas son medicamentos biológicos, más allá de que nos referimos a ellas como vacunas, sino como medicamentos. De alguna manera también son productos de la industria farmacéutica. Bueno, ahora la pregunta que estuvo planteada en el chat, que está claro que no es fácil, sería cómo verías vos, porque esto está claro que no es un problema de los países pobres ni de los países en desarrollo, como tú decías, sino que es un problema del mundo. ¿Cómo sería el manejo entre los estados y las empresas, o sea, para llegar a una conjunción virtuosa, digamos, por el bien de la humanidad? A ver, muchas gracias, Ceci. Bueno, sí, realmente vale la aclaración que hizo Ceci, porque realmente tenemos un tema ahí de que cómo manejamos alguna terminología que realmente, claro, uno termina usando una jerga que es el resultado de lo que uno viene usando día a día, incluyendo el tema del Spanglish, de mezclar palabras en inglés con palabras en español. O sea que vale la pena. Como bien dijo Cecilia, además, esas fronteras de los medicamentos biológicos versus los medicamentos tradicionales es cada vez más difusa, y el caso de las vacunas de ARN, justamente, son el puente perfecto para explicarlo, una molécula que se sintetiza y sin embargo pasa a ser un medicamento biológico como es una vacuna. O sea, hay una serie de cosas ahí que hay que ver. Sobre el tema de los estados y las empresas, como bien dice Cecilia también, esto es un tema que no es patrimonio de los países pobres ni de los países débiles, sino que la pulseada entre las empresas y los estados es fuerte en todos los lugares del mundo. Realmente el tema de los contratos, el tema de los sistemas de confidencialidad, el tema de las cosas que se le requieren, no pasan solo acá, pasan en el mundo entero. Entonces, realmente es un tema que no es de fácil solución al corto plazo. Yo digo, hay algo a eso de que las empresas transnacionales en algunos casos tienen más poder que los estados, y eso ya no soy el primero que lo digo, pero está claro que es así. Yo creo que de todas maneras, en lo personal, creo que acá lo que hay que es pensarlo desde el punto de vista
de negociación. Yo creo que es importante que los estados entremos en negociaciones, que aceptemos que hay cosas que las empresas pueden hacer que los estados no podemos hacer, hay cosas en las que las empresas son infinitamente más eficientes y que tiene sentido que las sigan haciendo las empresas porque tienen el know-how, tienen la infraestructura y tienen todo montado para poder hacerlo, pero hay cosas que tienen que ser patrimonio de manejo estatal. Entonces, yo creo que en esa negociación, yo planteaba, a mí no me dio el tiempo ahora para mostrarlo, pero yo el 2005 publiqué un trabajo que hablaba justamente de este tema, de cómo acelerar el desarrollo de vacunas que tengan impacto en nuestros países del tercer mundo, y hablaba de la producción nacional, y decía que justamente teníamos que lograr una conjunción entre un trípode virtuoso que era para mí la academia, ¿sí? Las empresas transnacionales y las empresas nacionales. La academia no la separaban nacional e internacional porque la academia está unida. En realidad la academia funciona en eso con todos sus defectos, funciona por encima de las barreras nacionales. Pero hay cosas que las empresas transnacionales, las multinacionales saben que pueden aportarles a las empresas nacionales el know-how para poder avanzar en el desarrollo. Y en el tema de las empresas nacionales, los estados tienen que intervenir, me parece. Yo creo que la negociación siempre va a ser dura, siempre va a ser problemática, y bueno, lo que tenemos que tener cosas a ofrecer a cambio. Por ejemplo, cuando empezó todo este tema de la pandemia, yo en algún momento hablé con las autoridades nacionales para decir, bueno, tenemos posibilidades de incorporar Uruguay en ensayos clínicos fase 3, ¿por qué? Porque los países que participan en los ensayos clínicos tienen después derecho a acceso prioritario a la vacuna que se licencie. Pero el problema que está que en Uruguay no teníamos casos de COVID como para poder justificarlo. Entonces, yo digo, no tiene solución fácil, es realmente un tema de negociación. Lo que los estados deben hacer, me parece, es poner en la mesa de negociación qué es lo que tienen para ofrecer. Entonces, tener empresas locales, ya sean públicas o públicas privadas, que permitan la producción, es un valor agregado. Tener sistemas científicos nacionales que permiten hacer partes de los desarrollos acá en Uruguay también es un valor agregado. Entonces, esas cosas son las que se tienen que poner en la mesa de negociación para poder pedir cosas a cambio, pero termina siendo un tema de negociación al fin y al día. Porque no es pensable la estrategia de que vamos a lograr poner de rodillas a las multinacionales. No va a pasar. O sea, por lo que digo, tienen más poder que muchos de los estados. No lo logran hacer las economías desarrolladas, no lo vamos a lograr hacer nosotros. O sea, la resolución de este conflicto no va a ser por el lado de lograr que las multinacionales vengan a lo que nosotros solicitamos. Vamos a tener que negociar, no hay alternativa. Bueno, no sé si Adrián o Santiago quieren comentar algo más. No veo más preguntas. No veo más preguntas en el chat. Solo elogios a las presentaciones de ustedes. Yo, Cecilia, si me permitís, simplemente volver a agradecer la invitación a participar en esta mesa. Me parece una iniciativa fantástica, poder con el instituto, con la gente que nos está atendiendo, haciendo preguntas, con el PCNT, así que para nosotros es un placer poder compartir esta mesa y vamos a estar durante todo el evento y estamos a entera disposición para participar en futuros eventos. Sí, sumarme a lo manifestado. Gracias por la invitación. La verdad que es un gusto y un orgullo estar acá en el marco de nuestra Central de Trabajadores. Y bueno, lo mismo, siempre a las órdenes y agradecidos por la invitación. Bueno, yo también me despido. Muchísimas gracias por la invitación, ya lo dije al principio. Pero bueno, quedamos a disposición para avanzar en lo que se pueda pensar. Ahí está. Bueno, yo también les agradezco a ustedes tres por las presentaciones. Creo que fueron un buen punto de partida para el seminario y ya por lo que escuchamos de ustedes, todos nos vamos con deberes. Nosotros desde el sistema de formación e investigación del país, sin duda, tenemos desafíos para contribuir a esto con la formación de recursos humanos y el tratar de crear condiciones para que nuestros investigadores puedan trabajar, pero bueno, está claro que tenemos que sumar esfuerzos con otros actores. Está claro que este no es solamente un problema de biólogos, ni es solamente un problema de biotecnólogos. Ustedes mencionaron muy bien todos los aspectos éticos, legales,
que hay detrás y bueno, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo productivo del país, las decisiones públicas, yo qué sé, o sea, esos serán temas que van a ir abordando los colegas que continúen más adelante. Muchísimas gracias, Mario, y bueno, más o menos en tiempo les liberamos el espacio para que sigan con las otras mesas. Seguimos en contacto entonces. Muchísimas gracias, Cecilia, y a los que intervinieron recién, Santiago, Adrián, Alejandro. Cuando nosotros les cursamos la invitación, sabíamos a quién estábamos invitando, pero aún así sobrepasan las expectativas, así que muchísimas gracias. Nosotros estamos sacando apuntes, vamos a repasar los videos que quedan grabados, porque se está generando muchísimo insumo para trabajo y desarrollo futuro. De las áreas que nosotros estamos invitando a esta jornada, a este seminario, tenemos la misión más que nada de mirada estratégica hacia el futuro, porque siempre lo decimos, los sindicatos tienen que resolver una cantidad de problemas de los trabajadores que son diarias, pero estos ámbitos que hoy están convocando el Instituto Cuesta Duarte, el Departamento de Desarrollo Productivo, Industria Integrada, tenemos la misión de ver más allá del día de hoy, el futuro del trabajo, hacia dónde va, qué posibilidades hay de desarrollo de empleo de calidad, y desarrollo en general para toda la economía y lo social en el Uruguay. Así que bueno, les agradecemos profundamente y seguramente vamos a seguir trabajando juntos en todo esto.